El polvo lo cubría todo aquella tarde, los escalones del porche, las tablas desgastadas de la vieja casa, el colchón sucio tirado ante él como sentencia definitiva. El heredero agraviado permaneció inmóvil, con las rodillas ligeramente dobladas por años de cansancio, la mirada fija en ese objeto manchado que resumía toda su existencia a los ojos de su familia. A su alrededor, los parientes murmuraban entre dientes, algunos riendo suavemente, otros apartando la mirada con fingida vergüenza. El hermano mayor, de brazos cruzados, bajo el marco de la amplia puerta de la mansión rural, observaba todo con la silenciosa satisfacción de quien acaba de conquistar un reino. El viento seco arrastraba hojas muertas por el patio de tierra, y el silencio que siguió a las risas fue más cruel que cualquier palabra. Fue allí, en ese preciso instante, que la injusticia dejó de ser un simple sentimiento para convertirse en una verdad física, palpable e irrevocable. Un colchón sucio contra una casa entera, un hijo desechado contra un heredero coronado, una vida entera reducida a un trapo olvidado en el rincón húmedo de un granero en ruinas. El niño pequeño, aferrado a la pierna de su padre, no comprendía el peso de aquel momento, pero sentía el temblor contenido en las manos grandes y callosas que le sujetaban el hombro. El viejo perro pastor, tumbado unos pasos atrás, alzó la cabeza canosa y olfateó el aire cargado de tensión, como si presentiera que algo irreparable acababa de ocurrir. La luz de la tarde caía oblicuamente sobre la escena, tiñéndolo todo de un oro melancólico, transformando aquella humillación en una imagen cruel y hermosa a la vez. Las sombras se alargaron sobre la tierra seca, y el mundo pareció congelarse en ese instante, el instante en que un hombre era despojado no solo de sus posesiones, sino de su propia dignidad ante todos aquellos que deberían haberlo protegido. La vieja casa, con las ventanas empañadas por el tiempo y las paredes de madera oscurecidas, presenciaba en silencio otra generación de injusticias repetidas, otro hijo olvidado, la promesa de otro padre rota por la codicia de los vivos. Nadie le preguntó si aceptaba. Nadie esperó una respuesta. El testamento había sido leído, las decisiones tomadas, y ahora solo quedaba irse, cargando con el colchón sucio, el hijo pequeño, el perro viejo y la vergüenza silenciosa por el camino, mientras el hermano mayor cerraba la puerta de la mansión con la firmeza de quien cierra una caja fuerte llena de oro. El heredero agraviado respiró hondo, sintiendo el aire frío quemarle los pulmones, y por primera vez en toda su vida de obediencia y sumisión, algo diferente comenzó a despertar en lo profundo de su pecho. No una ira explosiva, ni una rebelión a gritos, sino una brasa lenta, silenciosa y persistente que tardaría años en convertirse en fuego, pero que jamás se extinguiría. Se agachó, recogió con ambas manos el colchón sucio, sintió el peso de la tela húmeda y polvorienta y comenzó a caminar hacia la vieja camioneta estacionada a la sombra del granero sin mirar atrás, sin decir palabra, llevando consigo solo lo que le habían dado como desprecio, sin saber aún que dentro de ese miserable trapo se escondía el único regalo verdadero que su padre había logrado dejar. Si estás escuchando esta historia ahora mismo, donde quiera que estés, deja un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Quizás tú también conozcas el peso de una injusticia que nunca se ha reparado. Suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas, y tu presencia aquí ayuda a mantenerlas vivas. Antes de la injusticia que lo destrozó todo, el heredero agraviado vivía una rutina marcada por la silenciosa repetición de los días. Despertaba antes del amanecer, cuando el frío aún le hería la piel y la oscuridad cubría los campos como un manto pesado. Se ponía las botas gastadas,
se ataba los cordones con gestos automáticos y salía a alimentar a las gallinas flacas que escarbaban en el patio de tierra. Su hijo pequeño, aún adormilado, aparecía en el umbral con un trozo de pan duro, observando a su padre con esos ojos grandes que parecían comprender más de lo debido. El viejo perro pastor siempre los acompañaba, arrastrando sus patas cansadas, pero fiel como una sombra aferrada a su cuerpo. La vida allí era dura, pero era vida. Tenían un techo, tenían trabajo en sus manos, el tímido calor de la estufa de leña en los fríos amaneceres. El protagonista no pedía mucho, nunca lo había tenido. Había aprendido desde muy joven que los hombres como él no tenían derecho a deseos, solo a deberes. La casa de madera donde vivían se encontraba en la parte trasera de la propiedad de su padre, lejos de la mansión principal donde el hermano mayor ya vivía con su esposa y sus dos robustos hijos. Era una construcción pequeña, con tablones mal ajustados que dejaban entrar el viento por las rendijas, un techo de zinc remendado y un suelo de tierra, cubierto de alfombras hechas a mano. En el interior, los muebles eran escasos y viejos, una mesa torcida, dos sillas desparejadas, un baúl de madera donde guardaban la ropa remendada y el delgado colchón donde padre e hijo dormían uno junto al otro, cubiertos por gruesas mantas que olían a moho y humo. Las paredes desconchadas presentaban manchas de humedad que parecían mapas de países olvidados, y desde la ventana sin cristales se veía el camino de tierra que conducía al mundo exterior, un mundo que el protagonista rara vez visitaba, solo cuando necesitaba vender huevos o comprar sal en la lejana tienda. Allí, en esa frágil casa, había construido algo parecido a la paz, una paz hecha de resignación y cansancio, pero que al menos le permitía dormir sin perturbaciones. El trabajo consumía sus días enteros. Araba la tierra seca con viejas herramientas heredadas de generaciones anteriores. Sembraba maíz y frijoles en tierra ingrata que rendía poco. Reparaba cercas rotas bajo el sol abrasador o la lluvia fría. Cargaba pesadas cargas que le encorvaban la espalda y le marcaban las manos con profundos callos. No había verdadero descanso, solo breves pausas donde bebía agua directamente del cubo de metal oxidado y se secaba el sudor de la cara con la manga de su camisa raída. Su hermano mayor rara vez aparecía en esa parte de la finca. Cuando lo hacía era para exigir más trabajo, señalar defectos o recordarle con voz firme que la tierra pertenecía a su padre y que el protagonista estaba allí por caridad, no por derecho. Estas palabras cayeron como piedras sobre los hombros ya encorvados del heredero agraviado, quien bajó la cabeza y respondió solo, «Sí, señor», tragándose la ira seca que no sabía cómo expresar. La sumisión era todo lo que conocía. La resistencia parecía imposible, peligrosa, inútil. En los escasos momentos de pausa, se sentaba al borde del estrecho porche y observaba a su hijo pequeño jugar con ramitas en la tierra, construyendo casas imaginarias o dibujando formas incomprensibles con su dedo sucio. El niño tenía los ojos de su madre. Murió al dar a luz, víctima de una fiebre que ningún remedio casero podía curar. Y a veces el protagonista tenía que apartar la mirada porque el recuerdo le dolía demasiado. Quería darle a su hijo algo mejor que esa vida de pobreza perpetua. Quería verlo crecer con dignidad, tal vez estudiar, tener opciones que él nunca había tenido. Pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fuerza? La esperanza era un lujo que hombres como él no podían permitirse cultivar. Así que simplemente observaba en silencio mientras el viejo perro pastor dormitaba a su lado y el viento arrastraba polvo por el patio y el tiempo se escabullía lentamente como miel fría. El hermano mayor era diferente en todos los aspectos. Un hombre alto, de hombros anchos y voz que resonaba con autoridad natural.
Había dirigido la granja con mano firme desde que su padre empezó a debilitarse. Llevaba un sombrero de ala ancha, buenas botas de cuero y cinturones con hebillas relucientes que contrastaban marcadamente con la pobreza circundante. Sus hijos estaban bien alimentados, su ropa remendada meticulosamente, y su casa mantenía un orden estricto gracias a su silenciosa esposa, quien obedecía sin rechistar. No era cruel por placer, sino por convicción. Creía sinceramente que el protagonista era incapaz de administrar propiedades, que malgastaría las tierras por incompetencia, que la herencia debía permanecer concentrada en manos de quienes sabían valorarla. Esta lógica distorsionada justificaba todos los abusos, los insultos disfrazados de consejos, las exigencias excesivas de trabajo, el desprecio velado que se traslucía en cada gesto. Para él, el hermano menor era una herramienta útil, no una persona con derechos. Y poco a poco, con esta visión repetida durante años, había convencido a otros familiares de la misma verdad retorcida. Cuando su padre finalmente enfermó, el ambiente en la granja cambió. El anciano patriarca se consumió rápidamente, consumido por una tos seca persistente y una fiebre implacable. El protagonista pasaba las noches junto a la cama improvisada en la sala principal de la mansión, cambiando paños húmedos en la frente de su padre, escuchando divagaciones fragmentadas donde afloraban viejos nombres mezclados con incomprensibles súplicas de perdón. Su hermano mayor solo aparecía durante el día para ver cómo estaba el enfermo con una expresión preocupada que parecía más preocupada por la futura herencia que por su padre actual. Otros parientes llegaban de vez en cuando, trayendo caldos que nadie bebía y oraciones que nadie escuchaba, pero siempre preguntando por testamentos, últimas voluntades, el destino de las tierras. El protagonista no participaba en estas conversaciones. Lo apartaban con gestos impacientes, como si su presencia contaminara decisiones importantes. Y entonces, en una fría mañana de junio, su padre murió. Simplemente dejó de respirar entre toses y el silencio que siguió fue tan profundo que pareció absorber todo el aire de la casa. El protagonista cerró los ojos del anciano con manos temblorosas, sintiendo que algo más allá de su padre acababa de partir. Algo que aún no podía nombrar, pero que le dejó un enorme vacío en el pecho. El testamento se leyó 3 días después del entierro, en una tarde gris donde el cielo denso amenazaba con una lluvia que nunca cayó. Los familiares se reunieron en la sala principal de la mansión de madera, sentados en sillas desiguales, dispuestas en semicírculo, mientras el notario, un hombre delgado de gafas redondas y voz monótona, desenrollaba el documento amarillento con exagerada solemnidad. El protagonista permanecía de pie en el rincón más alejado de la sala, apoyado contra la fría pared, de la mano de su hijo pequeño. Nadie le había ofrecido asiento. A nadie parecía importarle su presencia. El viejo perro pastor permanecía afuera, arañando la puerta de vez en cuando, como si presentiera que algo malo estaba a punto de suceder. La tenue luz que se filtraba por las ventanas empañadas proyectaba largas sombras sobre los rostros tensos de los presentes, y el silencio solo se rompía con el crujido del papel y la respiración colectiva que parecía sincronizada por la codicia. El protagonista sentía que su corazón latía más rápido, no de esperanza, sino de miedo. Miedo a lo que estaba por venir, miedo a confirmar lo que ya sospechaba. La voz del notario resonó por la sala con frialdad burocrática, leyendo cláusulas que parecían escritas en un idioma extranjero, llenas de términos legales que nadie allí entendía del todo. Pero al llegar a la parte sobre la división de bienes, todo se volvió dolorosamente claro. Para el hijo mayor, la casa principal, con todas sus dependencias, la mayor parte de la tierra cultivable, los animales más valiosos,
las herramientas mejor conservadas, el granero de piedra y el derecho a administrar todo lo que quedaba de la propiedad. La lista era larga, detallada, generosa, todo un imperio rural entregado al hermano mayor, quien escuchaba con expresión de satisfacción contenida, asintiendo levemente a cada detalle mencionado como si simplemente recibiera lo que siempre había sido suyo por derecho natural. Los demás familiares murmuraron aprobación, algunos comentando en voz baja que era una decisión sensata, que el hijo mayor siempre supo cómo cuidar de las cosas, que así es como debe ser. El protagonista sintió las palabras entrar en sus oídos como finas agujas, perforando algo profundo que ni siquiera sabía que aún estaba intacto. Entonces llegó su turno. El notario dudó un instante, como si incluso él sintiera el cruel peso de lo que estaba a punto de anunciar. Al hijo menor, leyó en voz ligeramente más baja, le corresponde el viejo colchón guardado en el granero trasero. Silencio absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. El protagonista sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies, sintió que el mundo entero se desmoronaba, sintió que algo dentro de su pecho se rompía con un sonido sordo que solo él podía oír. Un colchón. Un viejo colchón, guardado en el granero trasero. Ni siquiera la casa donde vivía, que sería incorporada a las tierras de su hermano. Ni siquiera herramientas ni animales. Solo un colchón sucio, olvidado e inútil. La humillación no necesitaba palabras para ser completa. Estaba allí, desnuda y cruda, expuesta ante todos como una herida abierta. El hijo pequeño apretó con más fuerza la mano de su padre, sintiendo el cambio en la respiración del hombretón a su lado, y el viejo perro aulló suavemente, un sonido largo y triste que atravesó las paredes de madera. El hermano mayor fue el primero en romper el silencio. Se levantó de la silla con movimientos lentos y pausados, se ajustó el sombrero y miró directamente al protagonista por primera vez desde que comenzó la lectura. «Eso es lo que quería mi padre», dijo con firmeza, sin asomo de duda ni remordimiento. Sabía que me ocuparía de todo como es debido. Sabía que en sus manos. Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras no pronunciadas pesaran más que cualquier insulto directo. Todo se perdería. Otros familiares asintieron, murmurando una conformidad automática, y una tía lejana incluso comentó que al menos consiguió algo. Podría haberse quedado sin nada. La crueldad disfrazada de lógica, la injusticia envuelta en tradición, la violencia disfrazada de sentido común. Todo esto se mezclaba en el aire denso de la habitación, y el protagonista simplemente permaneció allí, inmóvil, incapaz de reaccionar, incapaz de gritar, incapaz de hacer nada más que absorber cada palabra como un puñetazo en el estómago. Nadie le preguntó su opinión. Nadie esperaba una protesta. El notario recogió los papeles. Los familiares comenzaron a dispersarse, comentando cuándo comenzarían los cambios en la administración de la finca, y el hermano mayor salió por la puerta principal, encendiendo un cigarrillo con gesto victorioso. El protagonista permaneció allí, solo en el rincón de la habitación que ya no le pertenecía, de la mano de su hijo pequeño que lloraba en silencio, sin entender por qué. La vieja casa parecía presenciarlo todo en silencio, sus oscuras paredes de madera custodiando décadas de injusticias similares, sus vigas crujiendo bajo el peso de tantas promesas incumplidas. A través de la ventana pudo ver el camino de tierra que se alejaba, y por primera vez en su vida sintió la imperiosa necesidad de seguirlo, de simplemente irse y no volver jamás. ¿Pero irse a dónde? ¿Con qué? Con un colchón sucio como única posesión en el mundo. 2 horas después, los primos menores trajeron el colchón del granero, arrastrado por el suelo de tierra como si fuera el cadáver de un animal. Lo arrojaron al porche de la mansión,
levantando una nube de polvo que hizo que todos se taparan la nariz con pañuelos. El objeto era repugnante, tela rota en varios puntos, manchas oscuras de humedad y moho, relleno de paja goteando por las costuras abiertas, un olor acre a años abandonado en un lugar húmedo y oscuro. Era imposible imaginar a alguien durmiendo allí. Parecía más basura destinada a la hoguera que una herencia heredada de padres a hijos. El hermano mayor observaba la escena desde la ventana del piso superior, y por primera vez esa tarde su expresión mostró algo parecido a una satisfacción absoluta. Ver a su hermano menor ante ese miserable trapo confirmaba todo lo que siempre había creído sobre las jerarquías naturales y los destinos inevitables. «Puedes llevártelo», gritó desde la ventana con falsa generosidad. «Es todo tuyo». Y se rió, no una risa fuerte, sino una risa contenida que era peor, porque estaba cargada de genuino desprecio. El protagonista bajó lentamente los escalones del porche. Cada paso le costaba un esfuerzo inmenso, como si caminara contra un viento fuerte. Se arrodilló ante el colchón sucio, recorrió las manchas, oscuras con las manos, sintió la textura áspera de la tela vieja bajo las yemas callosas de sus dedos. Su hijo pequeño se acercó y preguntó en voz baja: «¿Ya es nuestro, papá?». Esa inocente pregunta destrozó lo poco que quedaba de su corazón. Sí, era suyo. Era todo lo que poseían en el mundo. Un colchón mugriento, un niño asustado, un perro viejo y la ropa que llevaban puesta. Todo lo que generaciones de trabajo duro habían construido. Todo lo que su padre le había prometido en susurros nocturnos cuando el protagonista era aún un niño. Todo se reducía a ese objeto repugnante arrojado al polvo como una limosna. Levantó la vista hacia el cielo gris, buscando algo. Una respuesta, consuelo, una explicación, pero el cielo permanecía silencioso, indiferente, pesado como una lápida sobre una tumba reciente. No había justicia divina allí, ninguna intervención milagrosa, solo silencio y polvo. Llevar el colchón a la vieja camioneta estacionada cerca del granero fue una prolongada humillación pública. El protagonista lo levantó con dificultad. El peso muerto del objeto húmedo le hacía temblar los brazos y comenzó a caminar por el patio mientras sus familiares observaban desde las ventanas y los porches. Algunos reían abiertamente, sin disimularlo, comentando sobre el heredero del colchón y al menos no dormirá en el suelo. El hijo pequeño lo seguía, cargando un pequeño bulto con la poca ropa que tenían, y el viejo perro pastor caminaba a su lado, cabizbajo, como si también sintiera la vergüenza que impregnaba el aire. La camioneta era vieja, heredada de un tío lejano fallecido años atrás, con la carrocería oxidada y un motor que fallaba con frecuencia, pero era una vía de escape, la única manera de salir de allí con la mínima dignidad que aún le quedaba. El protagonista ató el colchón a la caja de la camioneta con cuerdas desgastadas, apretando los nudos con desmesura, como si estuviera atando su propia ira para que no se le escapara y lo consumiera allí mismo. Antes de irse, miró por última vez la mansión de madera que había sido su hogar de infancia, donde había aprendido a caminar, donde había escuchado las historias de su padre en las noches frías, donde había imaginado algún día tener un lugar real. Ahora era propiedad de su hermano, el reino de un rey cruel que gobernaba con una lógica perversa disfrazada de tradición. Las ventanas de la casa reflejaban la tenue luz de la tarde como ojos vacíos e indiferentes, y el protagonista finalmente comprendió que ese lugar nunca había sido realmente suyo. Tal vez nunca podría pertenecer a alguien como él, invisible, desechable, olvidado. Subió a la camioneta, ayudó a su hijo pequeño a subir por el otro lado, arrancó el motor, que tosió 3 veces antes de arrancar, y comenzó a conducir por el camino de tierra
levantando polvo que lo cubría todo como un velo de olvido. El viejo perro pastor estaba en la caja de la camioneta, junto al colchón sucio, y cuando la mansión desapareció tras la curva, el protagonista sintió algo extraño. Ni alivio ni tristeza pura, sino una mezcla confusa de dolor, rabia y una amarga libertad que aún no sabía cómo definir. La injusticia ya estaba hecha, era irreversible y ahora solo quedaba seguir por el camino vacío, sin saber a dónde, sin saber cómo, cargando solo con el desprecio convertido en herencia. El camino de tierra se extendía interminablemente frente a él. Dos pistas paralelas marcadas por décadas de ruedas que se hundían en el barro durante las lluvias y levantaban polvo durante la estación seca. El protagonista conducía despacio, no por elección propia, sino porque la vieja camioneta no le permitía ir a la velocidad, con el motor rugiendo con doloroso esfuerzo en cada suave subida del terreno ondulado. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sucio mezclado con gris, y las sombras de los escasos árboles se extendían por el camino como dedos retorcidos tratando de alcanzarlos. Su hijo, pequeño, estaba acurrucado en el asiento del copiloto, agarrando su bulto de ropa contra el pecho, con los ojos rojos de llorar, pero ahora secos, fijos en el paisaje que pasaba lentamente ante la ventana sin ventanas. El viento frío entraba en la cabaña, trayendo el olor a tierra seca y maleza quemada, y el protagonista sentía cada ráfaga como una bofetada helada en la cara, recordándole su nueva condición, un hombre sin techo, sin tierra, sin un futuro visible. Allá atrás, en la caja del camión, el viejo perro pastor levantaba de vez en cuando el hocico, olfateando el aire con recelo, intuyendo que se dirigían a un lugar desconocido, lejos de todo lo conocido. No había ningún plan. El protagonista simplemente conducía, dejando que la carretera decidiera por él, girando cuando la carretera principal se bifurcaba, siempre alejándose de la granja, lejos de la humillación aún fresca como una herida abierta. Pasaron campos abandonados donde las cercas caídas marcaban propiedades olvidadas, chozas aisladas con ventanas oscuras donde no brillaba la luz, cruces de caminos desiertos marcados solo por cruces de madera podridas que señalaban viejos accidentes. La región era pobre, devastada por años de sequía y una economía que nunca se había recuperado de la última guerra, y cada kilómetro recorrido parecía hundirlos más en esta pobreza, como si descendieran por escalones invisibles hacia el fondo de un pozo sin fondo. El estómago del protagonista rugía de hambre. No habían comido desde el frugal desayuno antes de la lectura del testamento, pero ignoró la sensación, acostumbrado al hambre, acostumbrado a la espera. El joven no se quejó. Había aprendido desde muy joven que las quejas no traían comida. Cuando por fin cayó la noche, el protagonista tuvo que detenerse. No había otra opción. Conducir de noche por esas carreteras sin señalizar era un suicidio. Y además, el motor ya silbaba peligrosamente, pidiendo un respiro. Detuvo la camioneta en una esquina cerca de un bosque de eucaliptos retorcidos. Apagó el motor, que se apagó con un suspiro de alivio, y se quedó allí sentado en el pesado silencio que siguió. La oscuridad que los rodeaba era casi sólida, rota solo por millones de estrellas que parecían pequeños agujeros en un lienzo negro extendido sobre el mundo. El frío se intensificó rápidamente, ese frío de campo abierto que se te mete en los huesos y no se va, y el protagonista supo que necesitaban cubrirse si querían sobrevivir a la noche. Salió de la camioneta con los movimientos lentos de un hombre mucho mayor de 30 y pocos años. Ayudó a su hijo a bajar y juntos desataron el colchón sucio de la caja de la camioneta.
El viejo perro pastor también saltó, cojeando ligeramente sobre su pata trasera izquierda, y se apoyó en la pierna del protagonista, buscando el calor que éste no podía ofrecerle. Extendieron el colchón bajo la camioneta, el único refugio posible contra el viento que empezaba a soplar con más fuerza. El sucio objeto, ahora, revelaba cierta utilidad. Servía de aislante contra el suelo helado, una mínima protección contra la noche mortal. Padre e hijo yacían uno junto al otro, cubiertos solo por la fina manta que llevaban en su bulto, y el viejo perro se apretujaba entre ellos, compartiendo la escasa calidez de su peludo cuerpo. El protagonista abrazó a su hijo contra su pecho, sintiendo los frágiles huesitos bajo su piel, sintiendo el pequeño corazón latir aceleradamente por el miedo y el agotamiento. «Todo saldrá bien», susurró, y el niño asintió contra su pecho, incrédulo pero queriendo creer, necesitando creer. Sobre ellos, el frío metal de la camioneta goteaba el rocío que comenzaba a formarse, y a su alrededor el campo abierto se extendía inmenso, indiferente al sufrimiento de tres insignificantes criaturas que intentaban sobrevivir otra noche. El sueño no llegaba. El protagonista contemplaba el chasis oxidado de la camioneta a centímetros de su rostro, viendo en el metal manchado el reflejo distorsionado de su propia vida, corroída, rota, funcionando solo por terquedad. Le dolía la espalda, presionada contra el colchón desnivelado, tenía el cuello torcido en un ángulo incómodo y cada vez que intentaba moverse, el frío se filtraba por los huecos de la manta, haciéndole temblar. Pero peor que cualquier malestar físico era el malestar mental. Las imágenes de la tarde se repetían en un bucle infinito. La lectura del testamento, el colchón tirado en el porche, las risas de los familiares, la mirada victoriosa de su hermano. Cada recuerdo dolía como brasas quemando carne, y el protagonista apretaba los ojos, intentando borrarlos, pero solo volvían con más fuerza. ¿Por qué?, le preguntaba mentalmente a su padre muerto, a su cielo sordo, a su Dios ausente. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué dejaste que me hicieran esto? Pero no hubo respuesta. Nunca la hubo. Solo un silencio frío y estrellas indiferentes titilando arriba. A primera hora de la mañana, su hijo, pequeño, empezó a toser. Era una tos seca y ronca que sacudió su delgado cuerpecito y lo despertó sobresaltado. El protagonista lo abrazó con más fuerza, le frotó la espalda intentando calentarlo, susurrándole palabras de consuelo que sonaban vacías incluso a sus propios oídos. El niño tenía frío, temblaba incontrolablemente y el pánico empezó a subir por la garganta del padre. ¿Y si era el principio de una fiebre? ¿Y si era una neumonía como la que había matado a su madre? No tenía dinero para medicinas, ni forma de llegar a un hospital, solo una manta fina y un colchón sucio. «Aguanta, hijo», susurró con desesperación contenida. «Aguanta hasta el amanecer. Encontraremos ayuda, te lo prometo». Pero las promesas de alguien que no tenía nada valían poco, y él lo sabía. El viejo perro pastor se removió, lamió la cara del niño con su lengua áspera, y el simple gesto pareció calmarlo un poco. La tos remitió. Su cuerpo se relajó y finalmente volvió el sueño. Pero el protagonista permaneció despierto hasta el amanecer, observando cada respiración de su hijo, rezando a dioses en los que ya no estaba seguro de creer. Cuando el sol finalmente salió, débil y pálido tras las nubes bajas, se levantaron, doloridos y aún más hambrientos. No había desayuno. No había agua limpia para beber. El protagonista buscó algo a su alrededor, un arroyo, una casa, cualquier señal de civilización, pero solo vio campos abiertos, eucaliptos retorcidos y caminos vacíos en ambas direcciones. Decidió seguir adelante, con la esperanza de encontrar alguna comunidad, alguna tienda, algún lugar donde al menos pudiera pedir agua.
Ataron el colchón a la caja de la camioneta, subieron a la camioneta y el motor se esforzó aún más esta vez, como si también estuviera demasiado cansado para continuar. Cuando finalmente arrancó, salió humo negro del escape y el protagonista supo que no pasaría mucho tiempo antes de que la máquina se apagara por completo. Pero no tuvo más remedio que seguir conduciendo, kilómetro tras kilómetro, por ese camino que parecía no llevar a ninguna parte. A lo largo del día se cruzaron con poca gente. Una carreta tirada por un caballo flaco pasó en dirección contraria, conducida por un anciano de rostro curtido que los miró con recelo, pero no se detuvo. Más tarde, a lo lejos, vieron a una familia entera caminando por la cuneta, cargando bultos a la espalda, probablemente también expulsados de algún lugar, también intentando sobrevivir, también con heridas, invisibles. El protagonista pensó en parar para ofrecerse a llevarlos, pero la camioneta apenas podía con el peso que ya cargaba, y además había miedo. Miedo a confiar, miedo a ser robado, miedo a todo lo que la pobreza extrema puede hacerles a las personas desesperadas. Así que pasó de largo, y por el retrovisor vio a la familia menguar hasta convertirse en pequeños puntos que desaparecían en el polvo. La culpa de no haber ayudado se sumó al peso que ya cargaba en el pecho, otra piedra apilada sobre las demás, otro defecto de carácter que la miseria imponía a la gente buena. A media tarde, el joven preguntó a dónde iban. Era una pregunta sencilla e inocente, pero sin respuesta. El protagonista abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no sabía qué decir. ¿A dónde iban? A cualquier lugar que los aceptara, a cualquier lugar donde pudieran dormir sin morir congelados, a cualquier lugar que no fuera la granja donde los habían humillado. A un lugar mejor, respondió finalmente, y su voz salió más débil de lo que pretendía. Un lugar donde podamos empezar de nuevo. El chico asintió, satisfecho con la vaga respuesta, y volvió a mirar por la ventana. Pero el protagonista sintió el peso de la mentira. No les esperaba ningún lugar mejor, ningún nuevo comienzo fácil, solo más camino, más hambre, más noches frías. La caída aún no había terminado, tal vez nunca lo haría. Tal vez eso era todo lo que les quedaba a hombres como él, caer eternamente sin tocar fondo, o llegar a él y descubrir que el fondo también tenía una trampilla que los llevaba aún más abajo. La camioneta empezó a fallar seriamente con el sol bajo. El motor se apagaba, volvía a arrancar, se apagaba de nuevo y cada vez tardaba más en arrancar. El protagonista sentía un sudor frío correr por su espalda a pesar del frío de la tarde. Sabía que si el vehículo se detenía por completo allí, en medio de la nada, estarían perdidos. Rezó en voz baja, no una oración memorizada, sino una súplica desesperada, pidiendo solo unos kilómetros más, hasta que encontraran un refugio. Y como si una fuerza invisible tuviera piedad, la camioneta continuó, cojeando como un caballo herido, pero aún en movimiento. Pasaron por más campos vacíos, más vallas caídas, más soledad infinita, hasta que finalmente, cuando la oscuridad comenzaba a envolver el mundo, vieron un edificio a lo lejos, un viejo granero, medio derrumbado, pero con un techo aparentemente intacto. Fue la primera señal de un verdadero refugio en 2 días de huida. El protagonista giró el volante con sus últimas fuerzas, condujo la camioneta por el camino de tierra que conducía al granero, apagó el motor y por primera vez desde que dejaron la granja, sintió algo parecido a la esperanza, pequeña, frágil, casi imperceptible pero real. Allí podrían pasar la noche a salvo, allí podrían descansar, allí tal vez la caída finalmente encontraría tierra firme. El granero era viejo, abandonado desde hacía años, a juzgar por los tablones podridos y la hierba alta que crecía a su alrededor, pero la estructura principal seguía en pie. El techo tenía agujeros,
pero cubría la mayor parte del espacio interior, y dentro había heno viejo que serviría de cama mejor que un colchón sucio sobre tierra fría. Entraron con sus pocas pertenencias, y el protagonista improvisó una cama con el heno, cubriéndola con el colchón para mayor comodidad. El hijo pequeño se dejó caer sobre ella, exhausto, y se durmió casi al instante, finalmente protegido del viento cortante. El viejo perro pastor se acurrucó a los pies del niño y también cerró sus ojos cansados. Solo el protagonista permaneció despierto, sentado a la entrada del granero, contemplando la noche caer sobre los campos. La luna creciente se veía tenue en el horizonte, y su tenue luz iluminaba la camioneta estacionada afuera, con el colchón aún atado a la caja como un estandarte de derrota. Pensó en todo lo que habían perdido, todo lo que aún podían perder, y sintió lágrimas calientes correr por su rostro, las primeras que se permitía desde la muerte de su padre. Lloró en silencio, sin emitir sonido alguno, porque hombres como él habían aprendido a llorar así, a escondidas, avergonzados, y cuando las lágrimas se secaron, solo quedó un inmenso cansancio y una triste certeza. El viaje estaba lejos de terminar, y quizás lo peor estaba por venir. Por primera vez en días, soñó con su padre. En el sueño, el anciano estaba vivo, sentado en el porche de la vieja casa, fumando en pipa y contemplando la puesta de sol. El protagonista, aún un niño, se acercó, y su padre le tendió la mano con una sonrisa amable. «Guardé algo para ti», dijo el anciano, con un eco extraño en su voz, como si viniera de muy lejos. «Algo que nadie más puede ver, solo tú». Y luego señaló el granero del fondo, el viejo colchón tirado en la esquina, y dijo algo más que el protagonista no pudo oír porque se despertó de repente, con el corazón acelerado y sudor frío en la frente. La luna ya estaba alta, el granero en silencio, y la frase de su padre en el sueño resonó en su mente como una campana lejana. «Guardé algo para ti». ¿Qué significaba? ¿Era solo un sueño, el delirio de una mente cansada, o era...? El protagonista miró el colchón donde dormía su hijo, y por primera vez, desde que lo recibió como una exigua herencia, una pregunta diferente comenzó a formarse. ¿Por qué precisamente ese colchón? ¿Por qué no simplemente nada? ¿Por qué su padre, en su testamento oficial, había insistido en mencionar ese objeto específico guardado en el granero trasero? La duda echó raíces como una semilla en tierra fértil, y aunque aún no lo sabía, esa semilla lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, el protagonista despertó con el sonido de pasos acercándose al granero. Saltó del heno, alerta, con el corazón acelerado, pensando en ladrones o familiares que podrían haberlo seguido, pero al llegar a la entrada solo vio a una anciana que caminaba lentamente por el sendero de tierra, apoyada en un tosco bastón de madera. Se detenía de vez en cuando, observando la vieja camioneta con una expresión de curiosidad mezclada con recelo, y cuando finalmente vio al protagonista de pie, a la sombra del granero, no mostró miedo, solo el cansancio y la resignación de quien había visto pasar a tanta gente desesperada. Una más no le importaba. Era una mujer pequeña, encorvada por el peso de los años, con el pelo blanco recogido en un moño suelto y un rostro marcado por profundas arrugas que parecían surcos tallados por décadas de duro trabajo y poca risa. Vestía un sencillo vestido de tela descolorida, un chal desgastado sobre los hombros y botas de hombre en sus pies hinchados. Sin embargo, sus ojos aún tenían un brillo, no de bondad ingenua, sino de inteligencia aguda que había aprendido a leer a la gente con una mirada. «Este granero es mío», dijo sin rodeos, con voz ronca pero firme. O lo era, cuando aún tenía fuerzas para usarlo. Ahora solo sirve para guardar recuerdos de un tiempo que nunca volverá.
El protagonista empezó a disculparse, explicando que no sabían que la propiedad pertenecía a alguien, que se irían de inmediato, pero ella levantó la mano libre en un gesto de silencio. No te pedí que te fueras, solo vine a ver quién tenía el valor de dormir en un lugar tan ruinoso. Se acercó, escudriñando su rostro cansado con la mirada, y luego se adentró en el granero, donde su hijo pequeño comenzaba a despertar y el viejo perro pastor estiró las patas con un gemido. Bajo. Familia pequeña, comentó, y había algo en su tono, no lástima, sino reconocimiento. ¿Huyendo de algo o buscando algo más? El protagonista no supo qué responder, porque la verdad era que hacían ambas cosas a la vez. La anciana asintió, como si su silencio fuera respuesta suficiente. Conozco este camino. Mucha gente pasa por aquí cargando con más peso invisible que visible. Ofreció algo inesperado. Ni dinero, ni comida inmediata, sino permiso para quedarse unos días en el granero, si era necesario, siempre que ayudaran con pequeños trabajos en su propiedad. Vivía en una casa de madera a menos de medio kilómetro, una estructura aún más pequeña y precaria que el granero, pero que aún conservaba un techo resistente y una estufa que funcionaba. No tengo mucho, advirtió con absoluta honestidad, pero tengo silencio, y a veces eso es lo que más necesita una persona destrozada. El protagonista sintió un nudo en la garganta. No era una gratitud sensiblera, sino una genuina sorpresa. Al encontrar amabilidad después de tanta crueldad, aceptó con un gesto de la cabeza, incapaz de confiar en su propia voz, y la anciana se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. «Cuando tengas hambre, ven», gritó por encima del hombro. «Siempre hay sopa en la estufa, no es mucha, pero te llena». Y continuó su lento caminar, su bastón golpeando rítmicamente la dura tierra, dejando atrás esa extraña oferta que parecía demasiado buena para ser verdad, pero que por alguna razón el protagonista sentía que era genuina. Pasaron el día explorando con cautela los alrededores, aún recelosos, pero empezando a relajarse un poco. La propiedad de la anciana era diminuta, apenas 2 o 3 hectáreas de tierra seca donde cultivaba un pequeño huerto con verduras raquíticas, criaba media docena de gallinas flacuchas y tenía una cabra vieja que apenas daba leche. Todo allí resumaba pobreza y abandono, pero había orden, las herramientas guardadas en su lugar, la leña cuidadosamente apilada, el patio barrido aunque solo fuera tierra apisonada. Era una pobreza digna, no una miseria descuidada, y eso marcaba la diferencia. El protagonista comenzó a trabajar sin que nadie se lo pidiera. Reparó la cerca trasera que se había caído. Limpió el gallinero donde los nidos estaban sucios. Cortó leña para reponer el ganado de la anciana. No eran tareas grandes, pero cada una se ejecutaba con el cuidado de alguien que había aprendido desde pequeño que el trabajo bien hecho era una forma de honor. El hijo pequeño jugaba cerca, recogiendo huevos cuando las gallinas los ponían y hablando con la vieja cabra como si fuera una amiga. El viejo perro pastor simplemente descansaba a la sombra, finalmente sin tener que vigilar nada, finalmente capaz de ser simplemente un perro cansado. A última hora de la tarde, la anciana los llamó al interior de la casa. El interior estaba oscuro incluso con la luz del día que se filtraba por las pequeñas ventanas. Paredes de madera ennegrecidas por años de humo. Un techo bajo con vigas a la vista y suelos de tablones irregulares que crujían a cada paso. Había pocos muebles, una mesa torcida con 2 sillas, una estufa de hierro fundido en un rincón, una cama estrecha contra la pared, cubierta por una colcha remendada tantas veces que era imposible distinguir su color original. Pero olía a comida, sopa de verduras hirviendo a fuego lento en una olla negra. Y ese olor era más acogedor que cualquier decoración. Se sentaron y la anciana sirvió cuencos hondos
llenos de caldo caliente con trozos de patata, zanahoria y algo verde que el protagonista no supo identificar, pero comió de todos modos. Era una comida sencilla, escasa incluso, pero después de 2 días sin comer bien, parecía un festín de reyes. El joven hijo lo devoró todo tan rápido que se atragantó, y la anciana le dio una palmadita en la espalda con una mano huesuda pero suave. «Tranquilo, muchacho. El hambre puede esperar 2 minutos más ahora que tienes la comida delante». Luego sirvió un segundo plato para ambos, y solo entonces se sirvió él mismo, siempre poniéndose menos, siempre asegurándose de que los invitados comieran primero. Mientras comían en silencio, el protagonista observaba la casa con más atención. Había objetos extraños que no encajaban con la pobreza del lugar. Un viejo marco en la pared con la fotografía descolorida de un hombre de traje. Una caja de música rota en la estantería improvisada. Un reloj de pared parado que siempre marcaba las 3:15. Eran vestigios de una vida diferente, pistas de un pasado mejor que se había derrumbado, dejando solo escombros. La anciana notó su mirada y comentó sin aparente emoción: «Una vez tuve marido. También tuve una casa más grande. Incluso albergué la esperanza de una vejez tranquila». Hizo una pausa, removiendo la sopa en su plato sin comer. Pero la vida tiene esa forma de arrebatárselo todo y dejar solo lo esencial. A veces ni siquiera eso. No dio más detalles, no contó toda la historia. Y el protagonista no preguntó. Respetaba la privacidad de los demás porque quería que se respetara la suya. Pero comprendió que los unía algo invisible. Ambos eran supervivientes de diferentes injusticias, ambos habitantes de esta tierra árida, donde el pasado pesaba más que cualquier futuro posible. La anciana no era una aliada en el sentido tradicional, era simplemente una testigo silenciosa, alguien que comprendía el dolor sin necesitar explicaciones, alguien que ofrecía refugio no por caridad, sino porque reconocía en sus ojos el mismo vacío que veía en el espejo cada mañana. En la tercera noche en el granero, cuando su cansancio finalmente había disminuido lo suficiente como para permitirle pensar con más claridad, el protagonista decidió examinar el colchón con más atención. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez solo quería entender por qué su padre había elegido específicamente ese miserable objeto para mencionarlo en el testamento. ¿Por qué no simplemente dejarlo sin nada en lugar de crear esta elaborada humillación? Encendió una vieja lámpara que la anciana le había prestado. Su parpadeante luz amarillenta proyectaba sombras danzantes en las paredes del granero y comenzó a palpar todo el colchón, presionando la paja vieja a través de la tela rasgada, buscando irregularidades. El hijo pequeño dormía profundamente en un rincón, envuelto en mantas, y el viejo perro pastor observaba con curiosidad pero en silencio, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Las manos callosas del protagonista recorrieron cada centímetro, palpando texturas, buscando algo diferente, algo oculto. Y entonces, cerca de un extremo, los dedos encontraron una extraña resistencia, algo duro y rectangular cosido dentro del relleno, protegido por capas adicionales de tela que alguien había agregado con puntadas firmes y regulares, un trabajo cuidadoso, hecho para que durara y se ocultara. Su corazón empezó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, el protagonista tomó la pequeña navaja que llevaba en el bolsillo, la única herramienta que poseía, y comenzó a rasgar con cuidado las costuras, tirando de los hilos con forzada paciencia mientras la ansiedad crecía en su pecho. La tela finalmente cedió, abriéndose como una vieja herida, y del interior del colchón sacó primero un sobre grueso y amarillento por el tiempo, sellado con un sello de lacre agrietado, y luego una pequeña caja de madera oscura y pesada, del tamaño de un libro pequeño,
con un candado sencillo pero firme. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer ambos objetos y tuvo que detenerse un momento, respirar hondo, intentar controlar el torbellino de emociones que le subía por la garganta como una marea. El sobre tenía su nombre escrito en el anverso, con una letra que reconoció de inmediato, la de su padre, inclinada e irregular, probablemente escrita con una mano ya debilitada por la enfermedad. Ver esa letra fue como volver a oír la voz de su padre, y el dolor de la pérdida regresó fresco como si el funeral hubiera sido ayer. Sostuvo el sobre contra su pecho un buen rato, con los ojos cerrados, intentando conectar con el difunto a través de aquel viejo papel. Luego, lentamente, rompió el sello y extrajo las hojas dobladas del interior. La carta tenía 3 páginas, escrita por ambas caras, y la letra se volvía más temblorosa con cada párrafo, como si el padre perdiera fuerza al escribir. Comenzaba con una súplica de perdón. «Hijo mío, si estás leyendo esto es porque ya fallecí y recibiste el colchón viejo como lo planeé. Sé que pareció cruel, sé que todos rieron, sé que tu hermano se sintió completamente victorioso. Pero debes entender, no había otra manera de protegerte de lo que estoy a punto de revelar». El protagonista tuvo que detenerse, secarse los ojos que empezaban a arder y seguir leyendo. El padre explicó que el testamento oficial era una mentira elaborada, una trampa necesaria. Sabía que su hijo mayor observaba sus últimos días como un buitre esperando carroña. Sabía que cualquier herencia real que le dejaran al menor sería robada o destruida antes de que pudiera usarla. Tu hermano tiene un corazón codicioso, siempre lo ha tenido. Intenté corregirlo cuando era niño, pero una raíz torcida se torce aún más con el tiempo. No podía confiarle lo que realmente importa. La revelación continuó, cada línea aumentando la tensión, cada palabra reconstruyendo por completo la realidad que el protagonista creía conocer. La verdad era esta: el padre poseía una segunda propiedad de la que nadie en la familia sabía nada. Un terreno comprado décadas atrás, con dinero en secreto, registrado a nombre falso para ocultarlo de acreedores y parientes avariciosos. Era un viaje de 3 días hacia el sur, en una región aún más aislada, pero con buena tierra y agua corriente, un terreno que valía 10 veces más que la antigua granja que su hermano había heredado. «Esta tierra siempre estuvo destinada para ti», escribió el padre, con la letra tan temblorosa en este pasaje que algunas palabras eran casi ilegibles. «Porque tienes buen corazón, porque trabajas sin quejarte, porque cuidas a tu hijo con un amor que tu hermano nunca demostró por el suyo. Esta tierra es tuya por derecho, no de sangre, sino de carácter». La carta daba instrucciones vagas sobre cómo encontrar la propiedad. Mencionaba un río que corría hacia el este, una montaña con forma de dedo que apuntaba al cielo, un pueblo con una iglesia de piedra, pero admitía que el padre no había podido ser más específico porque la enfermedad se lo había llevado demasiado rápido. «Dentro de la caja de madera está todo lo que necesitas. Documentos que acreditan la propiedad, un mapa que dibujé y algo más que entenderás cuando la abras». El protagonista dejó caer la carta, con las manos temblando incontrolablemente, y cogió la caja de madera. La cerradura era sencilla y la llave estaba sujeta al fondo del sobre con un hilo fino, un detalle que apenas había notado. Abrió la caja lentamente. El crujido de la bisagra oxidada resonó con fuerza en el silencio del granero. Dentro encontró documentos enrollados y atados con cordel. Escrituras, actas, papeles oficiales con sellos y firmas que no pudo leer bien, pero que le parecieron importantes y pesados. Debajo de los papeles había un mapa dibujado a mano en papel grueso que mostraba carreteras, ríos y lugares de interés natural, con anotaciones de la letra de su padre en los márgenes. Y en el fondo de la caja,
envuelto en un paño limpio, había un objeto pequeño y pesado, un antiguo reloj de oro, cuya gruesa cadena tenía grabado en la tapa: para mi hijo, que siempre mereció más de lo que yo podía dar en la vida. El protagonista sujetó el reloj con ambas manos, sintiendo el peso del metal, y esta vez no pudo contener las lágrimas. Descendieron cálidos y silenciosos mientras apretaba el objeto contra su pecho, comprendiendo por fin que su padre no lo había abandonado, no lo había olvidado, no lo había considerado desechable. Todo, la humillación, el colchón sucio, el desprecio de su hermano, había sido una farsa necesaria para proteger un verdadero regalo, una verdadera herencia, un verdadero amor. Leyó y releyó la carta 3 veces esa noche, memorizando cada palabra, cada instrucción, cada expresión de afecto que su padre nunca había podido mostrarle en vida. La última página contenía una seria advertencia: tu hermano nunca debe saber esto. Si se entera, intentará robar, usará la violencia, lo destruirá todo. Debes irte en silencio, desaparecer, dejar que crea que ha ganado por completo. Solo así estarás a salvo. Solo entonces podrás construir una nueva vida lejos de su avaricia. El protagonista comprendió la amarga sabiduría de estas palabras. Su padre conocía a sus propios hijos mejor que nadie. Sabía exactamente de qué era capaz cada uno. El hermano mayor se había quedado con una vieja mansión y tierras agotadas, un botín envenenado que lo mantendría atrapado en una pobreza creciente mientras creía tenerlo todo. Mientras tanto, el hijo menor se había marchado con una verdadera riqueza escondida en un objeto que todos consideraban basura. Era justicia poética, la venganza silenciosa del padre contra su propia creación defectuosa. Era también un acto final de amor paternal, imperfecto, tardío, complejo, pero real. En los días posteriores al descubrimiento, el protagonista sintió un profundo cambio en su interior. No euforia ni alegría repentina, sino algo más sólido y permanente, como si su agrietada estructura interior finalmente se hubiera fortalecido. Por primera vez desde la muerte de su padre, desde la lectura del humillante testamento, desde la vergonzosa expulsión, tenía un propósito claro: llegar a la tierra prometida, reconstruir su vida lejos de la sombra de su hermano, asegurar un futuro mejor para su hijo pequeño. Pero sabía que no podía irse de inmediato. La vieja camioneta necesitaba reparaciones para las que no tenía dinero. Su hijo aún tosía en las noches frías y él mismo estaba demasiado agotado para afrontar un viaje de 3 días a través de regiones desconocidas. Así que tomó una decisión consciente. Se quedaría allí unas semanas. Trabajaría para la anciana a cambio de alojamiento y comida. Recuperaría fuerzas, reuniría provisiones mínimas y solo entonces partiría. Era un plan simple, pero necesario, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía un control mínimo sobre su propio destino, aunque ese control fuera tan frágil como una telaraña. Empezó a trabajar con renovada intensidad. Se despertaba antes del amanecer, cuando el frío aún formaba una fina capa de hielo sobre la escasa hierba, e iba directo a atender a los animales de la anciana. Alimentaba a las gallinas, ordeñaba a la flaca cabra y limpiaba los corrales con metódica paciencia. Luego pasaba a trabajos más importantes. Reparaba no solo la cerca trasera, sino todas las de la pequeña propiedad, reemplazando los postes podridos por otros que cortaba del bosque cercano. Limpiaba el techo de la casa, retirando las hojas acumuladas y las ramas caídas que podían dañar las tejas. Cavó un pozo nuevo porque el viejo estaba casi seco. Una tarea brutal que le llevó 3 días enteros de machacar tierra dura con el pico hasta encontrar un arroyo. La anciana observaba todo sin hacer muchos comentarios,
pero él notó una silenciosa aprobación en la forma en que preparaba porciones más grandes de comida, en cómo le dejaba una lámpara extra encendida para que trabajara al anochecer, en cómo le preguntaba si no se estaba esforzando demasiado. No había intimidad ni conversaciones profundas entre ellos, pero se desarrolló un respeto mutuo, cimentado en el trabajo honesto y el silencio compartido. El hijo pequeño también empezó a mejorar. La tos disminuyó a medida que las noches dentro del granero se volvían menos frías. El protagonista había sellado todas las grietas de las paredes con barro y paja, creando un aislamiento rudimentario, pero efectivo. El rostro del niño recuperó el color, volvió a jugar con energía e incluso empezó a ayudar con las tareas ligeras: recoger huevos, ahuyentar a las gallinas del huerto, ir a buscar agua del nuevo pozo en un pequeño cubo que llevaba con ambas manos. La luz volvió a sus ojos, la esperanza inconsciente de un niño que aún no comprendía del todo el peso de lo que había pasado, pero sentía que algo había cambiado para mejor. El protagonista vio trabajar a su hijo y sintió orgullo mezclado con miedo. Orgullo al ver la resiliencia brotar en ese pequeño ser, miedo a no poder protegerlo, miedo a que la tierra prometida fuera solo otra cruel mentira. Pero no podía permitirse dudar. La carta del padre era real, los documentos eran reales, el mapa era real. Tenía que creer, porque sin esa creencia nada permanecería. Por la noche, después de que su hijo se durmiera y el viejo perro pastor roncara en un rincón, el protagonista estudiaba el mapa a la tenue luz de la lámpara de aceite. Mentalmente trazaba la ruta que tendrían que seguir, primero por la carretera principal hacia el sur, luego cortando hacia el este hasta el gran río, subiendo la montaña hasta el pueblo con la iglesia de piedra y finalmente siguiendo las señales con forma de dedo que su padre había dejado en la montaña. Parecía un viaje imposible para un camión que apenas funcionaba, pero memorizó cada detalle como si la repetición mental pudiera facilitar el viaje físico. También examinó los documentos repetidamente, intentando descifrar términos legales que no entendía del todo, buscando algún fallo o truco oculto que lo invalidara todo. Pero los papeles parecían legítimos. Tenían sellos oficiales, firmas notariadas, fechas que correspondían a años anteriores. Era real. Tenía que ser real, porque si no lo era, no sabía cómo seguiría viviendo después de haber probado de nuevo la esperanza. La anciana nunca le preguntó directamente qué había encontrado en el colchón, pero algo en su comportamiento debió de revelar un cambio, porque una tarde, mientras pelaban patatas juntos en el porche de su pequeña casa, comentó sin apartar la vista de su trabajo: «Lo que sea que hayas encontrado, ten cuidado. La esperanza es algo peligroso para quienes vivimos en el suelo como nosotros. Nos eleva muy alto y la caída duele más después». El protagonista no respondió de inmediato. Continuó pelando su patata con movimientos lentos, reflexionando sobre la amarga sabiduría de esas palabras. Finalmente, dijo, en voz baja, pero y firme: «A veces no tenemos más remedio que creer, porque rendirse también duele, solo que duele hasta la muerte». La anciana asintió, aceptando la respuesta, y permanecieron en silencio, trabajando codo con codo, mientras el sol descendía lentamente en el horizonte y las gallinas picoteaban en el corral. Ella no lo presionó, no lo juzgó. Ella simplemente existía allí como testigo de su lucha, y, en cierto modo, esa era una forma de apoyo más valiosa que los consejos o las palabras vacías de aliento. Al final de la tercera semana, la camioneta finalmente recibió las reparaciones mínimas necesarias. El protagonista había negociado con un mecánico de un pueblo lejano, un hombre gruñón que aceptó 2 días de trabajo manual a cambio de piezas usadas y media hora de soldadura.
El motor ahora funcionaba con suavidad, los frenos respondían mínimamente y había suficiente combustible en el tanque para al menos la primera etapa del viaje. No era ideal, pero era posible, y lo posible tenía que ser suficiente. Empezó a reunir provisiones: pan duro que horneaba su anciana, papas y zanahorias del huerto, un saco de harina, una lata de manteca, sal, cerillas, una manta extra que ella insistió en darle, aunque él se negara. Mantuvo todo escondido en la camioneta debajo del asiento, porque una paranoia permanente le hacía temer que alguien pudiera robarlo o que su hermano mayor apareciera inesperadamente, incluso desde tan lejos. La carta de su padre le había advertido: desaparecer en 1909, silencio. Y eso era exactamente lo que pretendía hacer. En vísperas de su partida, mientras hacía los preparativos finales, el protagonista oyó el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. Todo su cuerpo se tensó, el instinto de un animal acorralado gritando peligro, y corrió hacia el frente del granero justo a tiempo para ver una camioneta desconocida. Más nueva que la suya, pero también vieja, con la pintura descascarada y el parachoques abollado. Deteniéndose cerca de la casa de Nepun, la anciana. Dos hombres salieron, ambos con ropa de trabajo sucia y expresiones duras, y comenzaron a hablar con la anciana que había salido de la casa sosteniendo su bastón. No podía oír lo que decían desde la distancia, pero su lenguaje corporal revelaba tensión. La anciana señaló el granero, los hombres miraron en su dirección, uno de ellos hizo gestos bruscos que parecían amenazantes. El protagonista sintió un sudor frío correr por su espalda. ¿Eran los secuaces de su hermano? ¿Parientes que habían venido a buscarlo? ¿O simplemente desconocidos con sus propios asuntos? Se retiró al granero. Recogió a su hijo pequeño, que jugaba con palos, y lo escondió tras un montón de heno, susurrándole que se callara. El viejo perro pastor gruñó suavemente, percibiendo el miedo de su dueño, y tuvo que sujetarle el hocico para silenciarlo. Los minutos se hicieron eternos. El protagonista observaba a través de la grieta entre las tablas, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a estallarle, mientras los hombres seguían hablando con la anciana. Finalmente, regresaron a la camioneta y se marcharon, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Esperó unos minutos más antes de atreverse a irse, y cuando por fin llegó a la casa, encontró a la anciana sentada en el porche, con el rostro más cansado de lo habitual. Vinieron a preguntarme si había visto a un hombre viajando con un niño pequeño y un perro viejo, explicó sin rodeos. Dijeron que este hombre robó algo de la familia y que estaban intentando recuperarlo. El protagonista sintió que se le helaba la sangre. Su hermano lo sabía. De alguna manera había descubierto o sospechado el secreto y ahora había enviado hombres tras él. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz ronca. La anciana lo miró con esos ojos penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. Dije que no había visto a nadie así. Dije que por esta carretera pasan una docena de hombres desesperados cada mes y que todos me parecen iguales. Hizo una pausa. Pero volverán, y la próxima vez quizá busquen mejor. La advertencia era clara. Debía irse de inmediato. No podía esperar al amanecer como había planeado. El protagonista le dio las gracias con voz entrecortada. Intentó ofrecerle el reloj de oro como pago por todo lo que había hecho, pero la anciana se negó con un gesto de impaciencia. «Guarda esto para tu hijo. Lo necesitará más que yo». Entonces, por primera vez desde que se conocieron, le tocó el brazo. Un toque, ligero y rápido pero cargado de significado. Ve lejos, ve rápido y no mires atrás, porque quien mira atrás acaba convirtiéndose en sal, piedra o cualquier cosa que ya no pueda caminar. Eran palabras de despedida, una bendición a la antigua,
de una mujer que había sobrevivido lo suficiente como para saber que algunas batallas solo se ganan huyendo. El protagonista asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar gratitud por todo, por el refugio, por la comida, por el silencio sin juicios, por mentir a hombres peligrosos. Entonces, simplemente se dio la vuelta y corrió de vuelta al granero para recoger sus cosas e irse antes de que cayera la noche por completo. Media hora después, la vieja camioneta aceleró hacia el sur por el camino de tierra, sus tenues faros cortando la creciente oscuridad. El protagonista conducía tenso, mirando constantemente el espejo retrovisor, esperando ver luces que lo perseguían aparecer detrás de ellos en cualquier momento. Su hijo, pequeño, estaba acurrucado en el asiento del copiloto, asustado por la repentina prisa, pero confiando en que su padre sabía lo que hacía. El viejo perro pastor estaba sentado en la caja de la camioneta, alerta, con el hocico levantado contra el viento. La huida, que debería haber sido planificada y tranquila, se había convertido en una carrera desesperada, y el protagonista sabía que esto lo hacía todo más peligroso. Pero no había elección. Su hermano no descansaría. La avaricia nunca descansa. De alguna manera, había descubierto o sospechado que el testamento oficial ocultaba algo más grande, y ahora perseguiría a su hermano menor hasta el fin del mundo, si fuera necesario. La injusticia inicial no había sido suficiente. También quería destruir cualquier posibilidad de redención, cualquier posibilidad de justicia futura. Ahora era pura maldad, ya no racionalizada por la lógica distorsionada de la primogenitura, sino revelada en su esencia cruel y despiadada. Cuando empiezas a levantarte, siempre hay alguien que intenta empujarte hacia abajo. Si te sientes identificado con este sentimiento, deja un comentario. Tu fuerza inspira a otros que también están luchando. Suscríbete al canal, porque seguir compartiendo estas historias depende de todos los que creen que la justicia, aunque tarde, aún puede llegar. El camino se extendía ante ellos como una promesa y una amenaza a la vez. Sus dos carriles de tierra desapareciendo en la oscuridad más allá del débil alcance de los faros. El protagonista conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la tensión, los ojos ardiendo de cansancio, pero incapaz de parpadear por miedo a perderse algún detalle importante. Una curva peligrosa, un bache profundo o peor aún, las luces de otra camioneta que aparecían detrás de ellos. El motor rugía de forma irregular, tosiendo ocasionalmente como si también estuviera exhausto, pero seguía funcionando, llevándolos lejos de esa región donde el pasado intentaba alcanzarlos con las garras de la avaricia. El hijo pequeño finalmente se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en el regazo de su padre, su respiración suave y segura, como alguien que aún cree que los adultos pueden proteger contra todos los males del mundo. El protagonista lo miraba en los breves instantes en que podía apartar la vista del camino y sentía una mezcla abrumadora de amor y terror. Amor por ese ser frágil que dependía completamente de él, terror a fracasar, a ser superado, a perderlo todo de nuevo cuando finalmente tuviera motivos para creer en un futuro mejor. A medida que los kilómetros se acumulaban tras ellos y no aparecían perseguidores, algo empezó a cambiar en el corazón del protagonista. No era paz. La paz aún estaba demasiado lejos para alcanzarla, sino algo parecido a la aceptación. La aceptación de haber tomado la decisión correcta al huir. La aceptación de que su padre había decidido protegerlo de la única manera posible. La aceptación de que la injusticia sufrida, por dolorosa que fuera, no definía su valor como hombre. El colchón sucio que había recibido como humillante herencia se había revelado como un receptáculo del amor paternal,
y esta amarga ironía ahora parecía casi poética. El hermano mayor había heredado la mansión y las tierras, sí, pero también había estado cegado por su propia avaricia, incapaz de ver el verdadero tesoro que se le había escapado entre los dedos mientras se reía de su hermano menor. Y el protagonista, que había pasado toda su vida sintiéndose invisible y desechable, ahora llevaba consigo una prueba concreta de que había sido visto, elegido, amado, incluso si ese amor había llegado demasiado tarde para ser expresado en palabras, demasiado tarde para ser vivido en abrazos, pero aún a tiempo para cambiar destinos. La carta del padre estaba guardada en el bolsillo interior de su camisa, cuidadosamente doblada, y el protagonista tocaba el papel de vez en cuando como un talismán, un recordatorio físico de que no estaba solo en este viaje imposible. El anciano que había muerto tosiendo en la cama de su mansión había dejado atrás más que documentos y mapas. Había dejado una misión, un propósito, una razón para continuar cuando todo parecía exigirle rendirse. Esta tierra es tuya por derecho, no de sangre, sino de carácter, decía la carta. Y estas palabras resonaban en la mente del protagonista como un mantra que lo mantenía despierto, impulsando, avanzando. Carácter, una palabra extraña y antigua que parecía fuera de lugar en un mundo donde la codicia y la fuerza bruta lo decidían todo. Pero su padre creía que el carácter importaba, que la bondad valía algo, que el trabajo honesto merecía recompensa. Y ahora el hijo necesitaba honrar esa creencia, necesitaba alcanzar la tierra prometida y demostrar que los hombres buenos no siempre terminan aplastados bajo las botas de los hombres malos. Fue una gran responsabilidad, casi insoportable, pero también fue un regalo, porque los hombres sin propósito mueren por dentro mucho antes de que sus cuerpos dejen de funcionar. A medida que el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, anunciando una nueva mañana, el protagonista finalmente se permitió respirar más profundamente. Habían viajado toda la noche, poniendo una distancia considerable entre ellos y los hombres que lo buscaban. El camino ahora cruzaba un paisaje diferente, más campos abiertos, un horizonte más amplio, un aire que parecía menos pesado. Se detuvo en un lugar apartado para descansar, apagó el motor, que se apagó con un suspiro de alivio, y simplemente se sentó allí en silencio, escuchando los sonidos del amanecer, los pájaros que comenzaban a cantar, una suave brisa en los árboles lejanos, la respiración apacible de su hijo aún dormido. El viejo perro pastor saltó de la caja de la camioneta y se estiró. Luego se acercó a la ventanilla del conductor y apoyó el hocico en la mano del protagonista. Un simple gesto de lealtad que no necesitaba palabras. El hombre acarició la cabeza canosa del animal, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la gratitud. No hacia un Dios distante y sordo, sino hacia la vida misma, obstinada y persistente, que seguía ofreciendo oportunidades incluso cuando parecía que todas las puertas se habían cerrado. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Aún le quedaban días de viaje por delante, caminos desconocidos, peligros impredecibles. El camión podría averiarse por completo en cualquier momento. Podrían quedarse sin comida o combustible. Los hombres de su hermano podrían eventualmente encontrar su rastro y perseguirlos. E incluso si llegaban a la tierra prometida, aún necesitarían construir una vida desde cero, trabajar tierra desconocida, enfrentar la soledad de comenzar de nuevo en un lugar donde nadie los conocía. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, el protagonista sintió que tenía las herramientas adecuadas para esta construcción. No herramientas físicas, sino herramientas internas forjadas por el dolor. Resiliencia probada en noches frías bajo el camión,
dignidad mantenida a través de la humillación pública, amor paternal descubierto tarde pero no demasiado tarde, y la ira transformada no en violencia, sino en una silenciosa determinación de sobrevivir, de prosperar, de demostrar que la injusticia no era el destino final, sino solo un duro capítulo en una historia que aún se estaba escribiendo. El hermano mayor creía que había ganado completamente, y esta ilusión era mejor protección que cualquier arma. Mientras él estaba sentado contento en su reino de madera podrida y tierra agotada, el hermano menor desaparecería en el horizonte como un fantasma, construyendo un futuro que el primogénito nunca podría robar, porque ni siquiera sabría que existía. El sol salió lentamente, tiñendo el cielo de suaves colores: rosa pálido, naranja delicado, un azul gradual que desplazaba las sombras de la noche hasta los confines del mundo. El protagonista despertó con suavidad a su hijo, compartió con él un trozo de pan duro y un sorbo de agua tibia, y luego regresó a la carretera. La camioneta arrancó con la primera vuelta de llave, como si también se hubiera renovado con la pausa, y se dirigieron hacia el sur, dejando atrás todo lo conocido, llevando solo lo esencial, el uno al otro, la frágil esperanza guardada en una caja de madera y la creciente certeza de que hombres como ellos, invisibles, olvidados, pisoteados, tenían el sagrado derecho a levantarse, sin importar cuántas veces los derribaran. La justicia aún no había llegado, tal vez nunca llegaría como prometían las viejas historias, pero algo más importante estaba sucediendo. El protagonista estaba aprendiendo a ser justo consigo mismo, a reconocer su propio valor, a comprender que la verdadera herencia no era la tierra ni la casa, sino la fuerza interior que nadie podía robar. Y esta lección, dolorosa y costosa, fue una revolución silenciosa que lo cambiaría todo. No hoy, quizá no mañana, pero inevitablemente, como una semilla plantada en tierra fértil que tardó en germinar, pero que cuando finalmente brotó, se volvió demasiado fuerte para ser desarraigada. Esta historia no termina aquí. Termina cuando cada uno de nosotros decide que merece más de lo que el mundo quiso darnos. Si has llegado hasta aquí, significa que llevas algo similar dentro. Deja tu comentario, comparte tu propia lucha y suscríbete al canal, porque cada suscripción ayuda a mantener vivas estas historias de resistencia, dignidad y de personas que se negaron a aceptar un colchón sucio como su destino final. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.